Entonces, chicos, vamos a empezar hoy, ya después de dar las indicaciones, con el tema en gramática, ¿ya? Hoy vamos a Miss, revisar el Miss, tema, el género dramático. Dime, Michelle, Miss está haciendo co. ¿ya? Aquí vamos colocando la fecha también, no se olviden. Hoy es viernes 25 de Y septiembre. yo lo coloqué ya, Muy bien, cuando ¿ya? empecé la clase. Y el título también, ¿ya? Entonces, vamos a ver hoy lo que es el género dramático. Ya recuerden que estábamos viendo en clases anteriores, ya vimos sobre el género lírico, ¿cierto? Sobre el género narrativo. Ya, y recuerdan que el género dramático era aquel que podía ser representado en obras teatrales, ¿cierto? En donde se caracterizaba el Buenos días. diálogo entre personajes. Buen Buenos día, días. chicas, ¿cómo están? Buen día a todos. Ya, Es entonces, una pregunta. continuamos entonces. Ya, vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, ya, el género dramático. Ya, primero vamos a ver aquí el concepto, en la primera parte, lo que está aquí en cuadradito. El concepto es este de aquí. ¿Ya? Este género dramático, ya a modo de recordatorio, porque ustedes ya saben que el género dramático es aquel que va a representarse por medio de diálogos de los personajes, ¿ya? No es aquel que va a ir así escrito de manera lineal y no va a especificarse el nombre o la intervención de los personajes, sino que es aquel que va a decir, por ejemplo, María, dos puntos, el diálogo de María. Abajo, Juanito, dos puntos, el diálogo de Juanito. Y así, ¿ya? Es un Sí, diálogo Miss, eso nos has constante. enseñado, ¿no? Sí, Eso nos has enseñado. unas clases atrás hemos visto, ¿no? Entonces es un diálogo constante de estos personajes. ¿Y qué va a representar? Pues algún episodio o conflicto de la vida de estos personajes. Ya, Una ahora, especie que usted acaba de poner de tragedia, yo sí me sé. Y es cuando pasa a... ya, como decía Michelle, hay tres especies, ¿ya? Hay tres especies. Tenemos la tragedia, tenemos la comedia y tenemos el drama, ¿ya? Primero vamos a ver aquí la tragedia, ¿ya? Acá tenemos tres características principales de la tragedia que están con una estrellita, ¿ya? La primera nos dice, es el subgénero principal y original del género. O sea, el género se llama género dramático. El subgénero principal es la tragedia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los primeros textos, ya los primeros textos de género dramático que se crearon, todos tenían la temática de la tragedia. ¿Y de qué trata la tragedia? Pues de algo triste, de algo fatal, como lo dice acá en la segunda característica. Miss, El des- creo que, Miss, creo que el drama es cuando exageran, como decir la cosa, ¿no? Ahí vamos a ver todavía, primero estamos en la tragedia, ¿ya? La Ok, Miss. tragedia es un final fatal, ¿ya? Hay mucha tristeza, puede que haya muerte, hay infortunio, ¿ya? Todo el destino es inexorable, no se sabe qué es lo que va a ocurrir, pero siempre se tiende a algo triste. Un autor principal de este género de la tragedia es William Shakespeare. William Shakespeare, ¿ya? Fue un escritor que se enfocó mucho en este género dramático, ¿ya? Y él creó muchos textos, ¿ya? Que pues trataban de la tragedia, ¿no? Que eran con finales tristes, ¿ya? Un ejemplo de estos textos que él creó es el de aquí, el conocido Romeo y Julieta, ¿ya? Romeo y Julieta fue creado por William Shakespeare, ¿no? Al final, pues es un final trágico de estos dos personajes que, que se aman, pero no llegan a estar juntos, porque ambos mueren, ¿no? Uno se mata y el otro finge estar muerto, pero al final también termina con su vida. Entonces, esta es la tragedia, es un final triste, ¿no? Te cuenta la vida, el conflicto entre personajes, porque incluso
eran dos familias, tanto de Romeo como de Julieta, que no se llevaban. Eran familias que se odiaban, los Montescos y los Capuletos. Se odiaban tanto que, pues, lamentablemente, sus hijos, ¿no? Los herederos de esta familia se enamoran, y es un amor que no se puede dar, ¿no? Entonces, más o menos así es el tema de todo, de la mayoría de textos literarios del género dramático, del subgénero de la tragedia. ¿Ya? La tragedia es algo triste. Eso tiene que quedar claro. Luego les doy las indicaciones y nos dice aquí las otras dos especies. ¿Ya? La segunda es la comedia. ¿Ya? La comedia, dice que la comedia pues se traduce como el canto del pueblo. ¿Ya? En la comedia, ¿ya? En estos géneros dramáticos, pues se representaban mucho las costumbres de los pueblos. ¿Ya? Por eso acá se dice que es el canto del pueblo, porque se representa las costumbres de algunos pueblos. Característica 2, pues se ocupa de hechos ocurridos a personas comunes. ¿Ya? Mientras que en la tragedia mayormente ocurre a algún rey, alguna princesa, algún príncipe, algún noble, ¿ya? O alguna familia, pues, de dinero, una familia pudiente. En la comedia no. En la comedia los personajes van a ser personas comunes, personas del pueblo. Va a ser pues el agricultor, el enfermero, el abogado, el doctor, ¿no? Van a ser personajes comunes, el profesor, el carpintero, el padre de familia, la niña, el niño. ¿Ya? ¿Qué más? Pues el lenguaje utilizado era un poco vulgar, no ofensivo, pero sí llevado a la broma, llevado mucho a la burla y a la broma. ¿Ya? No era ofensivo, pero sí se basaba mucho en las bromas. ¿No? Y esto es lo que le gustaba a las personas, a los lectores que leían este género dramático de la comedia. ¿Por qué? Porque les alegraba el día, ¿no? Era una burla, era algo alegre, era broma, el final no era triste. Entonces, eso llamaba la atención de estos tipos de escritos en género dramático. Ya, un ejemplo, aquí tenemos El enfermo imaginario de Molière. Ya, Molière es un autor que escribe también en género dramático y pues se basa mucho en lo que es la comedia. ¿Ya? Entonces, una de sus obras principales es esta de aquí, El enfermo imaginario. ¿Ya? Y tiene otras más también, como El Avaro, El Tartufo. ¿Ya? Y estas pues son grandes obras que luego se convirtieron en obras de teatro, que se pusieron sobre el telón, ¿ya? Y se llegaron a actuar. Luego, acá tenemos la tercera especie, que es el drama. ¿Ya? Este drama va a combinar, ¿ya? Aspectos tanto trágicos como cómicos. O sea, va a tener influencia de la tragedia y va a tener influencia de la comedia. ¿Ya? ¿Y qué más va a pasar? Pues que va a representar la vida. ¿De qué forma? ¿No? De sucesos cotidianos que pueden suceder. Estos escritores lo van a narrar dentro de este género dramático del drama y va a tratar asuntos que suceden, como por ejemplo, la población hace una marcha. Entonces, este drama va a tratar sobre la marcha, sobre la protesta de la población, ¿no? ¿Por qué protestan? ¿Quiénes son sus personajes? ¿Qué discurso dicen? Y todo ello. ¿Ya? Entonces va a mezclar ambos. ¿Por qué? Porque en el drama va a haber alguno que otro personaje que va a dar alegría a estas escenas, pero también puede que acabe en tristeza, ¿ya? O sea, va a tener un final trágico de repente, o quizás
sí tenga un buen final. Pero siempre va a haber sufrimiento, pero también va a haber algo cómico. Así que el drama va a ser pues la fusión de estos Como dos. la Rosa de Guadalupe. Bueno, estamos hablando de géneros escritos, ya, literarios. Ya, La Rosa de Guadalupe es una producción audiovisual. Ah, Miss Don Quijote de la Mancha. Ya, Don Quijote de la Mancha es del género narrativo. Ah, Miss, ya sé, novelas escritas en libros, ¿sabes que venden? Las novelas también son del género narrativo. Las revistas no. Para las dudas, ahorita vamos a ver ya en la pantalla cómo se escriben estos géneros literarios para que puedan identificar. Cuando al momento que compren un libro o tengan un libro en casa, van a poder identificar cuando está frente a un texto de género dramático, ¿ya? Vamos a ver ahí los personajes, el nombre de los personajes, 2 puntos, el diálogo, entre paréntesis o entre rayas, Y ya sus terminé. gestos, sus actitudes. Muy bien, vamos terminando de copiar. ¿Ya? Y acá el último en el drama teníamos de ejemplo el Fuente Ovejuna. Ya acá vamos a poner su autor. Ya su autor fue, así está aquí. Vamos a borrarlo entonces. Lope de Vega. ¿Ya? Lope de Vega es el autor de Fuente Ovejuna. ¿Ya? Que es un texto, ¿ya? Escrito en género dramático, ¿ya? Evocando el drama. ¿Ya? Cuando ustedes tengan un libro o un texto que sea el fragmento de un libro y se den cuenta que está escrito de esta manera, con diálogo, solamente diálogo de personajes, ¿ya? Y en algunos casos ya la intervención de un narrador, ya este tipo de texto pertenece al género dramático, ¿ya? Y lo que hemos estudiado hoy es, pues vamos a identificar a qué especie pertenece, si es tragedia, si es comedia o si es drama, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a leer el primero que dice aquí. La cantante calva, ¿ya? La cantante calva, que es un fragmento. Luego de leerlo, vamos a identificar aquí abajo a qué género pertenece. Género es dramático. ¿Y a qué especie pertenece? Pues acá podemos poner tragedia, comedia o drama. Luego la fundamentación dice, esta obra del género teatral pertenece a la especie, acá vuelvo a repetir el nombre, por qué, y acá explico por qué pertenece. Ya, vamos a leer a ver todos para poder identificar a qué especie pertenece. Ya, así igual como hemos completado aquí, así se va a completar con los otros 2 textos que están ahí a continuación. ¿Ya? Y la tarea trata de lo siguiente. Ustedes van a investigar el título de una obra dramática de cada una de las especies, ¿ya? Recuerdan que aquí les he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en tragedia, Romeo y Julieta. En comedia, El enfermo imaginario de Molière. En el drama, Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Ya, ustedes van a investigar otro título de otra obra literaria, dramática, y aquí la van a poner. Ya, tragedias que han investigado, pues ponen aquí el nombre y el autor. Ya, solamente el nombre y el autor. Comedia, nombre y autor. Miss, un ratito, déjame, Drama, Miss, déjame hacer unas letritas y ya. ya, la obra y el autor.